y desarrollo territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Muchos salvadoreños se preguntan si el siguiente proceso electoral será tardado para conocer los resultados. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en el estudio Miguel Ángel Cardosa, él es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También nos acompaña el señor Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, gracias. Los salvadoreños este año tal vez somos de mente corta, o mejor dicho, de memoria corta, es lo que debo decir, y de repente no recuerdan qué tan tardado fue conocer los resultados, digamos, oficiales de las elecciones. Ya sabemos que hay un comité técnico que va a diseñar reformas electorales al código en la Asamblea. La pregunta es, don Ramón, quisiera iniciar con usted. ¿Qué deberíamos esperar? ¿Cómo se van a contar esos votos cruzados para que no vuelva a pasar lo que sucedió este año? Bueno, yo creo de que hay un conjunto de reformas que la Asamblea Legislativa debe de garantizar tenerlas lista cuanto antes para evitar que precisamente el Tribunal Supremo Electoral no cuente con el tiempo suficiente para poder llevar adelante la organización de las elecciones de 2018, además de, por supuesto, los temas presupuestarios que tuvieron un impacto en la elección anterior. En esto tenemos los temas relacionados con el voto cruzado, que efectivamente todavía no se tiene una regulación. Hoy por hoy seguimos pensando que la regulación o la reglamentación que utilizó el Tribunal Supremo Electoral para esta elección pasada, ese es un referente, pero habrá que esperar todavía si los partidos políticos efectivamente van a mantener esa regla o van a hacer alguna modificación. Esto incluye las regulaciones que ahora tiene que hacer el tribunal en materia de la forma en cómo deben de quedar compuestas las juntas electorales, las juntas receptoras de voto, con este criterio de ciudadanización que se ha planteado por parte de la Sala de lo Constitucional, lo cual implica también un nuevo procedimiento, una nueva forma de escogitación de las personas que van a integrar las juntas, una nueva manera de proceder para la capacitación, porque ya no correspondería a los partidos políticos como tradicionalmente se ha venido haciendo, y esto implica que el tribunal tendrá que tener una gerencia de capacitaciones con mayor también capacidad para poder atender estas nuevas demandas, pero eso no está regulado todavía, y esto es un asunto que debería detenerse cuanto antes para garantizar que el tribunal pueda llevar adelante el procedimiento de escogitación y capacitación de los miembros de JRB. Pero también hay otros temas todavía pendientes que vinculan al tribunal, los temas relacionados con la transparencia del financiamiento de los partidos políticos, cuál es la regla a través de la cual los partidos se van a preparar para tener que informar al tribunal, o cuáles son los mecanismos a través de los cuales el tribunal tendrá que hacer determinadas auditorías que permitan que efectivamente se conozca quiénes son los que financian a los partidos políticos. Es decir, hay todavía reglas pendientes. De ese tema más adelante, pero ahora quisiera ir con usted, magistrado Cardosa. Usted tuvo en sus manos, junto con los otros magistrados, este proceso electoral bastante accidentado, bastante complejo. La pregunta es, intuyo que usted no quiere volver a vivir esa situación. Desde luego. Entonces, ¿qué esperaría usted de la ley? Bueno, primero habrá que decir que el sistema electoral y el proceso electoral salvadoreño ha entrado en un proceso de cambio y transformación. Estuvo diseñado desde los acuerdos de paz, pero a partir del 2012 ese diseño posacuerdos de paz ha venido cambiando, sobre todo producto por las decisiones de la Sala Constitucional, algunos de ellos impulsados por temas planteados como por ejemplo por la Iniciativa Social para la Democracia. Entonces, las reglas que se aplicaron en el 2012 no son las mismas del 2015 y no van a ser las mismas del 2018. Es un proceso de cambio que sigue adelante. Y por lo tanto, si van a ocurrir cambios, yo esperaría que esos cambios estén decididos por la Asamblea Legislativa en tiempo. Y ahí hay que analizar cada uno de los aspectos, porque
Uno de los aspectos fundamentales que afectó las pasadas elecciones fue el voto cruzado. Ya la Sala de lo Constitucional emite una decisión en seguimiento y ordena que se legisle al respecto y da instrucciones. Eso debería, a mi modo de ver, de resolverse lo más pronto posible. Y lo más tarde que debería estar resuelto, las reglas del juego para las elecciones del 2018, debería de ser en diciembre del 2016. Porque el Tribunal Supremo Electoral necesita al menos todo el 2017 para capacitar a los miembros de mesa y todo el 2017 para definir estrategias tecnológicas teniendo claras las reglas. Si no tenemos claras las reglas, eso como nos complicó en el 2015, fue muy difícil montar un sistema de transmisión de resultados, de apoyo informático a la mesa, porque no teníamos el tiempo. Entonces yo aspiraría a que al menos las reglas del juego de las elecciones del 2018 estén listas para diciembre del 2016 y que el 2017 sea el tiempo en el cual el tribunal pueda decidir cómo estructurar su capacitación y decidir las cuestiones sobre todo de temas tecnológicos. Pero la Sala de lo Constitucional también emitió otra decisión en la cual ha ordenado que hay que despartidizar las juntas receptoras de votos. Esta decisión implica una modificación radical y profunda en el sistema de funcionamiento logístico de las elecciones. Este tema para mí debería de legislarse mucho antes. De diciembre de 2016. Debería legislarse en diciembre del 2015. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la decisión de la Sala, si bien es cierto, los partidos políticos siempre van a tener la posibilidad de proponer a los miembros que van a estar en mesa, la Sala ha dicho que la mesa debe estar despartidizada. Esto quiere decir que los miembros que van a estar en juntas receptoras de votos no deben de tener una relación ni formal ni material con los partidos políticos. Eso, como usted se estará imaginando, el Tribunal Supremo Electoral va a tener que hacer un proceso complicado, un proceso de cirugía mayor para determinar de las 110,000 personas que van a participar en juntas receptoras de votos, nosotros hagamos una investigación para determinar primero si hay una relación formal y después una relación material. Estos términos de formal y material ya la Sala de lo Constitucional, en el caso de otros funcionarios públicos, los ha ido delimitando. Incluso en el caso, por ejemplo, del expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, apareció fotografiado con una vestimenta de un partido X, y esa fue una de las relaciones por las cuales la Sala dijo hay una relación material con el partido. Entonces, esos temas para nosotros, para mí, en lo personal, son más delicados. Y yo esperaría que todo el 2016 el tribunal pueda pedir a los partidos políticos las propuestas, establecer un procedimiento con los partidos para ir seleccionando, determinando si están afiliados o no, y después buscar el tema de la investigación de la situación de la relación material y determinar que estemos distribuidos equitativamente en todos los municipios para garantizarme que al finalizar el 2016 yo tengo un aproximado de 120,000 personas listas para capacitar. Y el 2017 empezar a capacitarlos con las reglas claras. Ahora, don Ramón, yo miro eso complicadísimo. 110,000 personas. ¿Cómo nos vamos a asegurar que no tienen una relación material o formal? Es decir, no todos portan un carnet o están afiliados a un partido político. Ahora, toda persona de alguna manera tiene alguna simpatía. Recuerdo ahorita en Estados Unidos, cuando tú te registras para votar, te dicen si eres demócrata, republicano o independiente, pero nosotros no tenemos nada como eso. O sea, ¿cómo se va a monitorear que 110,000 personas realmente tienen una relación material o formal con un partido? ¿Van a monitorear las redes sociales? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con otras de las reformas y de las resoluciones de seguimiento que está dando la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, el tema de las reglas de democracia interna, que aún están pendientes, que emita una resolución de seguimiento, pero con toda seguridad el hecho de que los partidos políticos dentro de las reglas de democracia interna, por ejemplo, tengan que llevar adelante procedimientos de elección de candidaturas mediante cualquier mecanismo que garantice la participación directa de todos sus militantes, esto obligará a los partidos políticos a que tengan una base de datos actualizada de militantes, por ejemplo. Esto podría ser un mecanismo a través del cual todos los partidos estén en la obligación de remitir al Tribunal Supremo Electoral
toda la nómina de esa base de datos de la militancia de los partidos políticos que es convocada a las elecciones internas de los partidos, pero es una información que debe de tener disponible el tribunal. Cualquier mecanismo con el uso de las tecnologías, de comparación de datos, de mezcla de datos, podría perfectamente facilitar, por ejemplo, la escogitación y poder determinar si una persona es o no es miembro de un partido político. Yo creo que la relación más material que puede expresar de una persona con un partido es que ésta se encuentra registrada en la base de militantes de un partido político. Esto podría facilitar, por ejemplo, mucho los mecanismos de mezcla para saber las personas que el tribunal tendría que escoger. Ahora, yo recuerdo haber leído, y usted me corrige si me estoy equivocando, que el Frente creo que tiene en sus nóminas 100.000 personas, creo yo, registradas como afiliados del Frente. Pero por el Frente han votado 900.000 personas. Tiene otras 800.000 de las cuales puede escoger. Y si alguien va a proponer a alguien para estar en esa mesa, obviamente es porque cree que tiene las simpatías con él, aunque no tenga nada firmado. Entonces, ¿qué garantía tenemos que efectivamente esas personas van a ser independientes? A ver, yo creo de que no hay siempre garantía 100%. Eso sería como muy imposible. En segundo lugar, yo creo de que, bueno, usted va a votar, yo voy a votar. Y aunque yo vaya a votar y al momento de votar yo termino teniendo una simpatía por un candidato, por un partido político, obviamente, en mi actuar yo siempre estoy teniendo una actuación independiente del hacer de los partidos políticos. Esto puede garantizar que efectivamente el principio de la persona que integra un organismo de esta naturaleza es que una vez nombrado se convierte en funcionario público. Es un funcionario público que depende de una estructura superior que es el Tribunal Supremo Electoral. Este funcionario público tiene la obligación por constitución, por razón de ley, de actuar con la independencia que el cargo le exige. O sea, incluso la manera como está conformada partidariamente ahora los organismos electorales, podríamos decir que riñen en buena medida hasta con el marco legal, porque no pueden estar respondiendo a los intereses de un partido político. Lo que se busca, y aunque yo digo no hay una garantía 100%, y no es que todo el mundo va a actuar con una independencia 100%, pero se va a garantizar que las juntas receptoras de voto respondan fundamentalmente al tribunal y no a los partidos políticos. O sea, esto para nosotros es clave en la medida que hemos visto nosotros ya otras experiencias en donde efectivamente los organismos se constituyen, se conocen con anterioridad, se instalan con anterioridad. Nosotros aquí, el que es presidente, el que es secretario y el que es vocal, se elige hasta en el momento. En otros países eso ya va constituido, ya la mesa ya se conoce, han hecho ejercicio, han hecho la práctica de cómo se cuentan los votos, de cómo se llenan las actas, etcétera, etcétera. Entonces permite en realidad que haya una actuación más independiente y que piensen más en atender al ciudadano y en garantizar que los resultados sean de acuerdo con la voluntad expresada por la población. Evitaría mucho esas cosas que se dicen que los militantes de los partidos en su actuación de JRB buscan la manera de eliminar, de anular, de declarar que este voto es abstención, que este no sé cuál, pero todo tiene que ver con cómo yo garantizo proteger los votos de mi partido. Entonces creo que eso es lo que se busca evitar. Ahora, magistrado Carcosa, ¿no cree usted que sería mejor que sacáramos de esta figura de las juntas receptoras de votos la posibilidad de que los partidos políticos fueran los que propusieran, sino que fuera el tribunal el que dijera temporada de contratación temporal de 110.000 personas con vistas a la siguiente elección? Desde luego, sería lo ideal y creo que en algún momento la aspiración es llegar a ese punto. Sin embargo, a este momento, por resolución de la misma Sala de lo Constitucional, quedó vigente la propuesta de los partidos políticos y la dejó, a mi entender, me imagino que por la misma disposición constitucional que está ahí, que faculta esto, eso le dificultó a la Sala, pero dejó amarrado a que las 4 primeras propuestas son de los partidos que tienen más votación y la 5ª posición tiene que rifarse entre el resto de partidos que son contendientes, pero habló siempre de la propuesta.
Sin embargo, la clave aquí va a estar que la propuesta va a venir de partidos, pero el tribunal va a tener que estudiar, analizar e investigar a esa cantidad de ciudadanos para determinar si son o no son afiliados, si tienen relación o no material con el partido, que es distinta a la relación formal. Que para mí la relación formal es la afiliación, pero la relación material es otra, de acuerdo a lo que ha dicho la sala. Sin embargo, el tribunal lo va a tener que hacer, va a tener que investigar y después va a tener que entrar en un proceso con los partidos de que le vuelvan a proponer otro grupo para garantizarnos que estén las personas que no tienen relación. Ese es el primer filtro. El segundo filtro es que la capacitación la va a tener que hacer el tribunal y ya no los partidos políticos, como bien decía Ramón. Ese es el otro filtro, garantizarnos de que las personas pasan por la capacitación técnica del tribunal y no por la partidaria. Tercero, en la acreditación, quien va a acreditar es el tribunal y no los partidos. Va a tener que acreditar el tribunal. Y por último, hay una figura que yo esperaría que se discute en la asamblea y voy a ver si es posible que en nuestra propuesta que llegue como tribunal vaya, es el hecho de hacer auditorías en caliente del trabajo de las JRB, porque siempre existe este fantasma de que ahí se están quitando votos unos, poniendo votos otros, que contaron mal, que la suma no está bien hecha, que mi voto no aparece. Quitar ese fantasma de ahí, porque si logramos hacer una auditoría en caliente del trabajo de la JRB con personal del tribunal, eso nos permitiría saber que se hizo un buen trabajo o no se hizo un buen trabajo. Y como bien decía Ramón, tiene toda la razón, los miembros de mesa en ese momento son autoridad, son funcionarios públicos que tienen la obligación de cumplir las obligaciones de ley y de constitución. Y para eso están los fiscales electorales, para ver si esta gente cumple o no cumple con su obligación. Y hacer una auditoría del Tribunal Supremo con los fiscales electorales pudiera quitarnos ese fantasma y quitarnos y lograr establecer que efectivamente los miembros hicieron bien su trabajo. Dos ventajas se me ocurren que si fueran empleados temporales del Tribunal Supremo Electoral es, por ejemplo, que la capacitación iría orientada a cómo contar votos y leer de repente la intención del votante, y la segunda, tal vez una formación en filosofía política que dijera, ustedes están aquí para, en el sentido amplio de la política, asegurarse que el proceso sea legítimo. Y un poco más allá, Carlos, porque deberíamos hay que motivar a esta gente. No hay mucha participación ciudadana en el país. Hay que empezar a motivar para que efectivamente tengamos ciudadanos comprometidos con los procesos democráticos que no solo provengan de los partidos, sino que de la sociedad que no está directamente afiliada a un partido. Hay que motivar, y una forma de motivar es que hay que crear una especie de instituto de formación que vaya metiendo a esta gente a una carrera electoral administrativa, que tenga la oportunidad de ir escalando. Si ahora es miembro de mesa, en la próxima puede ser miembro de Junta Electoral Municipal, y en la próxima puede ser miembro de Junta Electoral Departamental, y nosotros irlo acreditando e irle dando su diploma de cómo va ascendiendo en la carrera, y pudiera llegar a ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que entre en una carrera administrativa y que se sienta motivado. Por ejemplo, si los vamos a meter en una capacitación durante todo el 2017 y tenemos la posibilidad de que todos los sábados los capacitemos, va a haber que pagarle su sábado. Exacto. Le tenemos que reconocer, y entonces vamos a necesitar también fondos en tiempo para ir entrando en ese proceso. Yo creo que si entramos en eso, pues no importa que lo propongan los partidos, ya no sería el problema, sino que ellos van a cumplir bien su función. Yo creo que el tema de la capacitación es fundamental, que el tribunal tiene que darla, que el tribunal tiene que garantizarse y que ellos conozcan bien las obligaciones y las responsabilidades que asumen en ese cargo. Ok, con ese ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de cómo contar esas caritas, y otra cosa que ya también está despertando controversia es el voto electrónico. Ya volvemos. No será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, seguimos hablando acerca de reforma electoral y quisiera ir con usted, señor Villalta. ¿Cómo contamos de mejor manera, de manera más eficiente, todos esos rostros que ya tenemos? Es algo que se tiene que legislar. Introducimos máquinas reconocedoras, software de caras. ¿Esa es una manera? Sí. Bueno, yo creo de que ahora ha llegado el momento de entender que la garantía de que haya una participación más efectiva de la ciudadanía al momento de elegir, y que el mecanismo de garantizar el voto directo implica que tengamos que poner
a la competencia y al escrutinio de la población, todos los que van en la competencia electoral, y ya con la experiencia que hemos vivido y con la experiencia incluso que se vivió en el momento en que se estaba haciendo el reconteo, ahí vimos cómo la tecnología realmente puede facilitar un montón de cosas y que nos puede garantizar que la JRB no tengan que hacer ese trabajo tan engorroso y tan complicado que estuvieron haciendo en la elección anterior, y que tengan que trabajar casi que más de 24, 30, 36 horas. Entonces, creo que el debate que ahora viene ¿es factible que en El Salvador se pueda introducir tecnología tanto para la emisión del sufragio, para el conteo, el escrutinio preliminar y la transmisión de resultados, y el escrutinio, por supuesto, preliminar nacional que hace el tribunal, que es menos complicado? Sí, efectivamente, los miembros de mesa producen la información y la trasladan de manera eficiente y la trasladan de una manera confiable. Y esto, con la manera que tenemos de votar ahora, efectivamente no se puede hacer en menor tiempo si no se cuenta con nuevas tecnologías. Obviamente, este debate se enfrenta al diseño que ha tenido nuestro sistema electoral, que ha sido basado mediante la desconfianza, y aquí pesa más la desconfianza de los partidos políticos que otra cosa. Ahora, hemos visto que, y aquí se ponen ejemplos incluso que mucha gente critica, por ejemplo, el caso venezolano, pero en un foro que recientemente tuvimos, en donde participó FUSADE, participamos nosotros y vinieron expertos internacionales, han dicho, mire, uno de los mejores ejemplos en materia de tecnología y seguro, y en el que se pueden hacer auditorías de sistemas, es el sistema venezolano. Y hay que irlo a ver, decía, porque no es porque aquí se hable de Venezuela, de las cosas que se hablan, pero en términos electorales y en términos de confianza, efectivamente es un buen sistema. Entonces, para nosotros sí es un tema fundamental ahora, y yo creo que El Salvador gastaría menos, incluso la inversión podría ser menor del costo que ha tenido, no solo en costo del desgaste humano que significa lo que hemos tenido, sino también en términos de recursos financieros. El uso de las nuevas tecnologías en cantidades grandes es relativamente barata, no es necesariamente unos costos muy elevados. Puede utilizarse desde tabletas, puede utilizarse. Hay una variedad de experiencias que yo creo que podríamos aprovecharlas para garantizar, mecanizar todo el sistema de votación salvadoreño. Ahora, con este, digamos, software de reconocimiento de rostros, magistrado Cardosa, si es que ahí nos vamos, eso no eliminaría el hecho de que los miembros de la Junta Receptoras fueran y abrieran los paquetes electorales y revisaran de que no hay una irregularidad, digamos, tajante, y luego solo se colocan en la máquina las empieza a contar y ahí salen la cantidad de personas por las que se ha votado y por cuáles partidos. ¿Sería de esta manera la manera idónea? Es una de las maneras. La tecnología está ahí, la tecnología está al alcance. Lo importante es saber las reglas claras, porque no voy a poder saber qué tecnología utilizo si no sé qué es lo que vamos a hacer, cuál es la regla que vamos a aplicar. Una vez que esté clara la regla, podemos ver las diferentes alternativas que hay. Esa es una de ellas. Incluso en algunos países de Asia, por ejemplo, Corea utiliza un mecanismo de eso, de máquinas de conteo, que se revisan, se ve que están válidas y se introduce en la máquina y la máquina va contando. El sistema venezolano es otro de los más interesantes. Ya esos los conocemos nosotros, el tribunal conoce esos sistemas. Ahí máquina touch y se va sumando. Y al final, como un post cualquiera, me da el tiquete que es mi voto. Y ese lo meto como papeleta. Y después podemos cruzar el sistema informático con la papeleta. Y ahí está la auditoría en caliente, ahí se sabe. El sistema brasileño es otro muy bueno también. O sea, sistemas existen. Si la Asamblea nos da las reglas claras, el tribunal puede comenzar a trabajar los nuevos sistemas con las nuevas tecnologías. Desde luego, el Estado de El Salvador tiene que, si quiere subirle el modelo tecnológico a la votación salvadoreña, tiene que invertir y hay que gastar dinero en eso. Y eso desde ya el Estado tiene que estar claro que hay que gastar dinero. La democracia y estos nuevos mecanismos democráticos que vamos incorporando en el sistema electoral cuestan dinero y hay que invertirlo porque es la democracia.
Entonces deberíamos de tener claro también que hay que hacer una inversión importante en las máquinas. Hoy se puede conseguir en las máquinas algunas que son baratas. Ahora eso es si nos vamos con el voto electrónico, que es que vaya el ciudadano y vote de manera electrónica. Desde luego, tiene la ventaja que ya el dispositivo electrónico conserva la información y que desde ahí, con un sistema de internet encriptado, no, usted lo manda directamente a un servidor central donde se pueden dar los resultados. Esa es una ventaja fundamental, que en cualquier dispositivo que esté en la mesa, si yo logro incorporar la información ahí, desde ahí yo transmito el resultado y es posible que en ese mismo momento se esté divulgando cuál es la información. La verdad que el voto electrónico o el escrutinio electrónico, en cualquiera de los dos casos, para nosotros sería una ventaja importante y el tribunal está dispuesto, desde la vez pasada lo queríamos hacer, pero hay que definir las reglas con tiempo, que al 2016 me digan, así se van a contar los votos cruzados y a partir de ahí nosotros desarrollamos la tecnología necesaria. La tecnología está ahí, solo falta saber qué es lo que vamos a hacer para saber cuál es la tecnología apropiada para aplicar. Ahora, señor Villalta, asumiendo, por ejemplo, de que tuviésemos una especie de voto electrónico, el ejemplo que usted puso, magistrado Cardoso, si no me equivoco, era el de Venezuela, ¿verdad? Tocas encima de la tablet, te sale el boletito, pero ¿quién garantiza que en el boletito lo veo y es por el que voté, pero luego yo me quejo? ¿Con quién me quejo si no es el que realmente por quién voté? Es decir, alguien podría decir, no, mire, no salió por quien yo voté, ¿con quién me quejo? Tendríamos que tener un sistema de vigilancia, de supervisión para que efectivamente, digamos, las máquinas no estuvieran hackeadas en este caso. Sí. O sea, hay mucha gente que tiene extremadamente desconfianza. Sí, yo creo que eso es lo que está pasando en El Salvador y ha pasado siempre. Y aquí en El Salvador, incluso en elecciones anteriores, hubieron, recuerdo yo, experiencias de momentos en que se estaban haciendo las pruebas del uso de la tecnología para la transmisión de resultados, que en algunos casos de esas pruebas hubieron hackeos para demostrar que efectivamente podía ser vulnerado el sistema. Y eso es lo que les da temor, pero también se trata aquí de buscar mecanismos como este ejemplo que se ha puesto, es que efectivamente yo puedo ver que el ticket que me está dando es el que queda registrado en la máquina y el ticket al mismo tiempo yo lo deposito en la urna y ese ticket puede ser físicamente también contado. Efectivamente, yo puedo tener, si la máquina me dice que mi junta receptora de voto tuvo 300 votos y de los 300 votos, tantos fueron para este y me da la distribución de cómo quedó los votos, yo puedo físicamente hacer ese conteo también con todos los papelitos que me han quedado ahí y ahí demostrar si hay o no una congruencia entre los dos resultados. Y eso es lo que ha sido validado en el caso venezolano, por eso es que se menciona que es uno de los más seguros y que puede ser efectivamente utilizable. Pero yo creo que lo que es importante es que ejemplos de los que estamos poniendo, bueno, podemos ver el mismo caso estadounidense, podemos ver el brasileño, el venezolano, es que estamos hablando de extensiones territoriales muy grandes en las que los resultados usted los obtiene en un corto tiempo. ¿Qué es lo que significa? Que en realidad el paso de desconfianza a la confianza de utilizar los sistemas tiene que ver con la decisión política que los partidos van a tomar, porque esa decisión lo que nos tiene que llevar es a decir, bueno, ¿cuál es el sistema que es más confiable? Yo creo que siempre se dice que en tecnología pues siempre hay que tener grados de desconfianza, pues, porque siempre pueden haberlas y obviamente las hay, pero que efectivamente se pueden buscar sistemas, si no, no los utilizara Estados Unidos, si no, no los utilizara Brasil, si no, no lo utilizaran muchos países que tienen extensiones territoriales mucho más grandes que las nuestras. Nuestro país es muy pequeño comparado con estas naciones que utilizan esos sistemas. De otra manera, no fuera posible obtener resultados en el tiempo corto que ellos lo tienen. Entonces, para nosotros este es un tema clave, fundamental, que ha llegado el momento que los diputados, que los partidos políticos asuman conciencia que la democracia debe de avanzar y que el sistema electoral debe de modernizarse. No podemos seguir con un sistema electoral arcaico en el que decimos seguimos contando los votos a pie
Y de esa manera no es posible, de esa manera sometemos a la gente a un trabajo demasiado pesado, demasiado extenso, cuando hay tecnología que eso perfectamente lo facilita. ¿En cuánto tiempo reduciría este tipo de tecnología a la hora de conocer los resultados, magistrado? Bueno, antes de eso quisiera decirle que conserva el derecho de vigilancia a los partidos políticos. O sea, si bien es cierto hay desconfianza, pero ellos pueden vigilar todo el proceso electoral, desde la conformación de la mesa, el conteo, la utilización de la tecnología. Ellos pueden poner, y lo hacen, nos ponen técnicos informáticos para supervisar desde la visión del partido qué es lo que está pasando, garantizarnos de que la información no vaya a venir una información totalmente cambiada, o sea, que se refleje la voluntad del votante. Eso a nosotros, el utilizar un dispositivo electrónico en mesa, ya sea para el voto electrónico o para el escrutinio, hago esta separación porque puede ser que al final la desconfianza sea para que voten y que sigamos votando de la misma manera, pero entonces vamos a necesitar introducir para el escrutinio de mesa, para el conteo, máquinas, introducir el dispositivo electrónico. En cualquiera de los dos casos, puesta esa información en el dispositivo electrónico, solo me basta conectarlo en internet para mandarla a un servidor central y yo en cuestión de 2 horas puedo estar dando información. Eso sería para nosotros fundamental. Si es, nosotros, ¿cuál es el problema que dábamos en el 2015? Decíamos nosotros, el problema es que el conteo manual puede durar 5 horas y a las 5 horas nosotros vamos a empezar a transmitir porque hay que emitir el acta física y empezarla a escanear. Y después de escanear ya la recibíamos nosotros. Después de recibirle el acta, que eso sí lo logramos hacer. El acta se transmitió, pero después cuando entramos al software de contar fue donde tuvimos los problemas. Pero eso nos tardaba a nosotros, con todo y tecnología, nos tardaba 6-7 horas para poder dar información. Ahora, con esta situación de tener la información en el dispositivo y que los partidos, ejerciendo su derecho de vigilancia, estén ahí presentes y vean lo que está pasando. En el caso venezolano, el POS va dirigiendo al ciudadano. El POS le dice, ¿está seguro? Le pide que ratifique si está de acuerdo con quien el voto, porque antes de emitir la papeleta, el POS le vuelve a preguntar, ¿está seguro en su votación? Y si él dice sí, entonces le emite el tiquete para votar. Entonces hay mecanismos de seguridad, pero repito, si las reglas están claras con tiempo, podemos buscar la tecnología apropiada. Y ya que usted tocó eso del tiempo, si finalmente lográramos el consenso en torno a voto electrónico, ¿para cuándo debería estar aprobado ese proyecto de ley para que el tribunal lo pudiera implementar con solvencia? El diciembre del 2016, de estar claras las reglas, incluyendo las nuevas reglas que puedan haber, porque hay demandas, por ejemplo, que están reclamando, y ISD lo ha hecho, el voto por rostro en los consejos municipales. Entonces, esa es otra regla que hay que introducir, que también el tema de la distritación que ha planteado ISD es otro tema que hay que definir. Claro, entonces, sí, esas reglas deberían de estar claras para diciembre del 2016. Sí. Entonces nosotros tendríamos tiempo, porque para nosotros el PLAGEL, el plan de elecciones, debe de prepararse unos 3 meses antes de que termine el 2016. Entonces, esas reglas serían coincidentes para nosotros para que presupuestemos los equipos, la necesidad tecnológica, conforme a esas nuevas reglas. Claro. Si esas reglas están claras, para mí lo máximo debería ser diciembre del 2016. Entonces, nosotros podíamos preparar presupuestos, preparar contrataciones todo el 2017 y la capacitación también en el 2017. Capacitar a los nuevos miembros de mesa con las nuevas reglas. Ese plazo para mí es lo máximo. Diciembre del 2016 es como el tope para que me den las reglas claras y que de ahí para allá no las estén cambiando. Que no estén introduciendo nuevas reglas, porque si no, volvemos a entrar a la misma dinámica. Bueno, con ese nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también un poco acerca de distritos electorales. ¿Los tendremos algún día? De eso hablamos. Ninguna familia ni persona. Bueno, señor Villalta, quizás antes de empezar a hablar de la posible distritación, si es que alguna vez llegamos ahí, hablamos un poco de una ley de partidos políticos que de hecho nos llevarían a que esa participación a través de los distritos fueran por personas que efectivamente representaran al distrito. En Estados Unidos, por ejemplo, hay elecciones primarias dentro de los partidos, son elecciones con voto secreto, ¿verdad? De las personas que viven en esa región. Ahora, la pregunta es, a su juicio, esas elecciones deberían ser, primero, ¿cómo lo legislamos? Y segundo, si deberían ser controladas por los partidos o también manejadas por el Tribunal Supremo Electoral. Señor Villalta. Bueno, yo creo de que aquí hay
una ley de partidos políticos que dejó precisamente en deuda dos temas, el de la regla de democracia interna, que las reglas de democracia interna tienen que ver, uno, con los procedimientos para elegir las autoridades del partido a nivel nacional, departamental, municipal, o de acuerdo con la estructura que cada partido tiene, pero tiene que ver con el mecanismo de elección. Y dos, con el procedimiento de cómo se eligen los candidatos que van a optar a un cargo de elección popular. Hay distintas formas, por ejemplo, en el caso hondureño, el Tribunal Supremo Electoral tiene una intervención bastante importante en los procesos de elección interna de los partidos políticos. Las papeletas incluso son producidas por el Tribunal Supremo Electoral, el tribunal interviene en el procedimiento de la elección. En otros países es el partido político el que, de acuerdo con sus estatutos, tiene determinado el tiempo, teniendo en consideración los tiempos en que los candidatos tienen que estar, por supuesto, listos, y determina el procedimiento a través del cual se va a elegir, ¿verdad? Aquí hay ya una propuesta que se ha llevado adelante por parte del FMLN. Lo único que no queda como muy claro es si el mecanismo de elección interna implica el uso del voto secreto, ¿verdad? Porque puede ser el uso del voto directo, pero no necesariamente el voto secreto. Digo, porque puede ser que yo levante la mano y regresemos allá por la época de 1900, cuando los alcaldes se elegían de esa manera, ¿verdad? Y obviamente que en la competencia electoral, el hijo del dueño de la finca que querían que fuera el alcalde, pues obviamente nadie iba a votar en contra de él, porque Dios me guarde al que votar en contra. Entonces, ese tipo de mecanismo que puede ser nuevamente utilizado, se puede argumentar como voto directo, pero también es un mecanismo coercitivo para garantizar a la imposición también de candidatos. La regla fundamental de la que estamos hablando es de garantizar que la militancia pueda participar de forma activa, de forma directa, pero mediante un mecanismo que le garantice que su voto en realidad no va a ser coaccionado por nadie y podrá ejercerlo de forma libre y en ese sentido de forma secreta, que es la mejor manera para que esto se pueda hacer. Esta es una regla que está pendiente todavía. La Sala de lo Constitucional tiene también pendiente emitir una resolución de seguimiento que nosotros le presentamos, que debería de pronunciarse en torno a esto también. Y luego que están, como decía, las otras reglas en la ley de partidos políticos, las reglas de transparencia del financiamiento de los partidos, especialmente en la época de campaña, que se manda prácticamente a que se regule sobre el hacer público quiénes son los nombres de las personas que financian a los partidos políticos, porque esta regla es fundamental desde el punto de vista de prevenir la corrupción en el ámbito de público, porque si yo conozco la cuantía y conozco quiénes son los que han financiado y luego yo puedo más adelante cotejar quiénes son los que están teniendo determinadas contrataciones con el Estado y si el procedimiento utilizado ha sido el apropiado o si ha habido un interés de beneficiar a determinadas empresas cuyos propietarios son los que también han dado contribuciones sustanciosas a un partido político. Ahora, entonces prevendría mucho la esa regla deberían, digamos, en un momento dado cumplirla todos los que son candidatos dentro de una elección primaria. Ahora la pregunta es, en una elección primaria también, ¿deben ser los partidos los que seleccionen sus candidatos o valdría la pena de que si yo me identifico con un partido y me inscribo en ese partido es porque yo siento que pertenezco a ese partido sin tener que pasar por el filtro de la cúpula y de esa manera poder correr dentro del interior? Bueno, son de las cosas que todavía, obviamente, en la medida que no hay reglas, pueden haber distintas maneras. La primera regla es garantizar que la militancia pueda tener una participación libre y directa en la elección de los candidatos que un partido va a proponer en una elección. El procedimiento para escoger los candidatos que van a la elección interna pueden en realidad tener distintas maneras. Uno puede ser de que sea la cúpula la que termine proponiendo y sea la militancia la que termine decidiendo.
Otra regla podría ser el hecho de que el partido deja libre para todo aquel que se quiera postular en la medida que cumpla con determinados requisitos, años, por ejemplo, de militancia dentro de un partido, un grado, pues no sé, académico, etcétera. No puede poner una serie de requisitos, pero que cualquiera tenga la libertad también de postular. Esa sería, por supuesto, la regla más democrática que pudiera tener un partido para permitir que todo el que tenga interés de postularse pueda perfectamente hacerlo. Pero, digamos, eso en realidad todavía no se conoce, no sabemos por dónde va a venir el seguimiento que la sala está dando a este incumplimiento por parte de la Asamblea, y lo único que conocemos es esta propuesta del FMLN que está apuntando a que sí haya una elección interna cerrada dentro de su militancia, sin que quede claro el tipo de votación, si esto puede ser directo o si va a ser simplemente con mano alzada o va a ser totalmente secreto. Ahora, magistrado Cardosa, intuyo entonces que si el Tribunal Supremo Electoral fuera quien se llegara a ocupar, o debería, mejor dicho, quizás le voy a replantear la pregunta, ¿debería ser el Tribunal Supremo Electoral el que se ocupe de elecciones primarias en un momento dado en partidos políticos? Mire, aquí hay una discusión de fondo en este tema, y es que, si bien es cierto, los partidos políticos son por naturaleza entes privados, son constituidos por entes privados y se aplican reglas privadas, en El Salvador, por una excepción, tienen reconocimiento constitucional y adquieren una especie de calidad pública, y es esa calidad pública la que pudiera justificar que un ente público entre a supervisar. Si fuera solamente privado, yo le digo, no, yo me aparto, reglas del mismo reconocimiento. El Estado no puede intervenir en cosas que son de los particulares, no se puede ir a meter a una elección de sindicatos, a una elección de una junta directiva de una asociación, no puede el Estado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en eso. Sin embargo, a este momento, las reglas de la ley de partidos son obligaciones de los partidos políticos. Y al Tribunal Supremo Electoral la obligación que le da es vigilar que el partido cumpla con esas obligaciones de la ley. A eso nos estamos preparando, para eso el tribunal ya les pidió información, les dijo, mire, infórmeme si está cumpliendo. Eso se lo estamos pidiendo nosotros. Pero a los si partidos no están cumpliendo, políticos. ¿tienen algún tipo de poder sobre eso? Tienen algún tipo de sanción. La ley sí establece un procedimiento administrativo sancionador en el cual, por medio del mecanismo de multas, el tribunal puede sancionar los incumplimientos a la ley. Esa facultad sí se la dejó la Asamblea Legislativa al Tribunal Supremo Electoral. Y en el tema de las elecciones internas, todavía no se ha dicho todo, porque si bien las reglas no están muy claras en la ley, la Sala de lo Constitucional podría, en vía de seguimiento de sentencia, dar algunas reglas un poco más claras de cómo va a ser el sistema de democracia interna. Y ahí pudiera establecerse si el tribunal tiene un poco de más atribuciones. Esas deberían de estar señaladas en la ley. Si no está señalada en la ley, el tribunal no puede entrar a conocer de las asambleas, ni siquiera apoyar, como ocurre en otros países, que interviene y apoya directamente la asamblea. En el caso de El Salvador, no. En el caso de El Salvador, el tribunal, el diseño legislativo es, tribunal, usted vigile que los partidos cumplan. Incluso en el tema de la transparencia que planteaba Ramón, la ley les obliga a los partidos políticos a crear una oficina de acceso a la información en donde los ciudadanos puedan pedir la información. Y solamente si no dan la información, le pueden ir a decir al Tribunal Supremo, mire, el partido no me está dando la información, esa es la puerta de entrada. Yo tengo que garantizar como tribunal que están cumpliendo con esa obligación, al menos de organizar su oficina. Y ya se les mandó una nota pidiendo que nos informe si están cumpliendo con esas obligaciones. Ok, tengo 4 minutos, así que le voy a dar 2 minutos a usted y 2 minutos a usted, magistrado Cardosa. Y la última pregunta es, ¿nos debemos mover hacia los distritos electorales de tal manera que los congresistas, los diputados estén más cerca de su población? Y yo sé quién es mi diputado. Y debería estar ese diputado viviendo en ese distrito. No, nosotros consideramos que debe de fortalecerse el vínculo representante-representado, pero no necesariamente mediante la creación de los distritos uninominales.
Esto, en el caso salvadoreño, de acuerdo a cómo está la situación, podría llevarnos a potenciar mucho el bipartidismo y nuestra Constitución, tal como está diseñada, no permitiría mucho el bipartidismo. Entonces, no podemos llegar a un diseño. Nuestra propuesta más bien está planteada, uno, que se respete el principio de que la base del sistema electoral es la población, y en este sentido establecer un conjunto una línea de circunscripciones electorales mucho más uniforme. Por ejemplo, podrían ser circunscripciones electorales de 3, de 4 o de 5 máximo, ¿verdad? Esto evitaría que tengamos circunscripciones tan desiguales como el caso de San Salvador con 24, y no desiguales por razones de población, porque los 24 corresponden al criterio poblacional de San Salvador, como los 3 de Cabañas no necesariamente corresponden con el criterio poblacional, porque en el caso de Cabañas, si uno aplica estrictamente criterio poblacional, solo le corresponden 2. Lo que pasa es que ahí el PCN, cuando se estaba discutiendo cómo iban a quedar definidas las circunscripciones y la cantidad de diputados, y respetando el criterio poblacional, inventaron la regla de que en ningún caso ninguna circunscripción podría llegar a tener menos de 3, y este fue el caso Morazán, San Vicente, La Unión, creo, okay, y Cabañas. Ahora, pero buscamos circunscripciones con más de una diputación. Ahora, en corto, ¿deben vivir en esa circunscripción? Por supuesto que deberían de tener ahora, arraigo. Magistrado Cardosa, ¿qué tanto facilitaría esto para ustedes su trabajo? Bueno, logísticamente para nosotros sería ideal que eso llegara a concretarse. Sin embargo, aquí hay que decir algo. La decisión de mover a distritos es una decisión que trastoca el sistema electoral salvadoreño, porque trastoca la circunscripción. Esa decisión tiene que madurarse políticamente, tiene que madurarse mucho. Segundo, si entre más grande sea la circunscripción, mayor posibilidad de garantizar el principio de proporcionalidad y la posibilidad de que los diferentes partidos tengan representación. Entre menos es el número, facilitamos el bipartidismo. Entonces son reglas que hay que tener claras. En todo caso, como bien dijo Ramón, debe de preservarse que el número de población es lo que determina los diputados, de acuerdo a la Constitución y la proporcionalidad que la misma Constitución establece. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, pero ha sido una discusión definitivamente iluminante. Muchísimas gracias, los vamos a volver a invitar definitivamente aquí a República. Muchas gracias. A ustedes, amigos, los espero en la próxima ocasión. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. El Estado es y será siempre